Llega a tu consulta un paciente con sospecha de diabetes y te dice: doctor, ¿tendré diabetes? ¿Qué le dirás? ¿Cuáles son los síntomas? Aquí te lo voy a explicar. Buenos días, mi nombre es Alexis Vidal, soy médico internista, doctor Semio aquí en nuestro canal. Y hoy día vamos a conversar de un tema súper frecuente, pero que realmente no se menciona tanto, que son los síntomas de la diabetes. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a hablar que no, diabetes, azúcar alta, glicemia elevada, mal control metabólico, simplemente una hemoglobina glicosilada elevada. Sí, de acuerdo, perfecto. Pero eso ya cuando tenemos una diabetes diagnosticada. Pero sabiendo que esto es una pandemia no infecciosa, ¿cómo podemos decirle a los pacientes que, primero, no tienen un conocimiento básico de medicina y segundo, no tendrían por qué hacerlo tampoco, si no es su obligación? Pero sí, lo importante en este caso es poder informarles lo mejor posible para saber cuándo consultar. Nos enfrentamos a la diabetes frente a un gran problema, porque hay que entender que para cuando ya la diabetes está presente, ya existen órganos comprometidos. De hecho, cuando llega un paciente a la consulta y te dice: sabes que estoy con poliuria, orinando harto, polidipsia, tomando mucha agua, polifagia, comiendo en exceso, con pérdida de peso, claro, el diagnóstico es bastante fácil. Usted tiene diabetes. Y simplemente uno lo manda a hacer los exámenes de laboratorio para saber y confirmar en el fondo según los criterios diagnósticos. Pero otra cosa es cuando tienes que hacerle un control rutinario al paciente. Y eso es importante porque muchas veces la diabetes al principio es totalmente asintomática. Y en primera instancia, en el fondo, puede ser simplemente un hallazgo que se encontró a los exámenes. Y esto es súper importante porque ya cuando la diabetes está instaurada y el paciente no lo sabe, hay estudios que se han hecho donde demuestran que al momento del diagnóstico, el paciente ya tenía alrededor de unos 4 a 7 años en el fondo diabetes, lo cual significa que tenía una glicemia descontrolada con todo el proceso inflamatorio secundario y el daño de las mismas. El estudio del Reino Unido, por ejemplo, hablan que en estudio prospectivo refieren que ya al momento del diagnóstico de la diabetes, al diagnóstico, el 25% ya tenía retinopatía, o sea, un daño oftalmológico. El 9% ya presentaba algún tipo de neuropatía y alrededor del 8% presentaba algún tipo ya de nefropatía, un daño en los riñones. Eso quiere decir que ya al momento del diagnóstico estamos perdiendo, porque los diagnósticos son tardíos de la diabetes, no cuando está recién empezando. Lleva varios años antes de que el paciente consulte, principalmente por esto. Y esto es súper importante porque hay que entender en el fondo que muchos de los pacientes los primeros signos de resistencia a la insulina van a ser el típico síndrome metabólico, obesidad, acantosis nígrica, que es ese color más oscuro en el fondo a nivel del cuello, axila o los pliegues principalmente. Puede tener en el fondo visión borrosa, puede presentar en el fondo distintas infecciones, sobre todo por hongo, balanitis, o ser simplemente asintomático. Y ya al momento del diagnóstico, caer con algún tipo de complicación más grave, como estamos hablando, como la cetoacidosis diabética o el síndrome hiperglicémico hiperosmolar, dependiendo de qué diabetes también estemos conversando. Bueno, y aquellas que son secundarias a pancreatitis, claramente en el fondo la pancreatitis va a ser el desencadenante, pero hay que entender que independiente el origen de la diabetes, los diagnósticos son más tardíos. Por eso no quedarse con la idea simplemente de que si un paciente está comiendo, tomando mucha agua y estuviese orinando en exceso con baja de peso, perfecto, hicimos el diagnóstico de diabetes. No, porque ya ese momento es tardío. Ese momento significa que ya perdimos mucho en el paciente y ya vamos a tener daño de órgano blanco, lo que se le llama retinopatía, nefropatía, enteropatía incluso, que puede llegar a tener el paciente. La típica neuropatía periférica también puede estar presente. Entonces es un paciente que lamentablemente ya tiene un daño. Otra cosa que uno hace es, después del diagnóstico, compensar la diabetes y llegar a tener los niveles glicémicos mejor posibles. Pero eso lentece
el riesgo cardiovascular que va a presentar en sí, pero ya por tener diabetes es un poco más alto. Por eso es importante el diagnóstico precoz. Y en estos casos, como muchas veces asintomático, un control seriado. Vamos a dejar también un video que nos va a permitir en el fondo saber cómo hacer el diagnóstico preciso, propiamente tal, con laboratorio, para poder orientarlos mejor en su estudio. Nos vemos pronto. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. No te olvides dejar tus comentarios y sigue nuestras redes. Nos vemos.